Bueno, como les había contado, esta última clase pretende que queden ustedes armados de los elementos mínimos como para entender esa interfaz que sale a colación siempre entre las ocurrencias de fenómenos hidrometeorológicos relacionados con el cambio climático o el cambio climático en sí mismo con la conservación de los recursos naturales, que obviamente sucede en muchas partes de los territorios, pero donde se hace de una forma sistemática, ordenada y planificada a través de los planes de manejo es precisamente en las áreas silvestres protegidas. Los desafíos, vamos a ir viendo los desafíos en términos generales de la conservación frente al contexto del cambio climático y vamos entonces a hacer momentos de detenernos en ejemplificar, en magnificar, en dimensionar cada uno de estos temas al seno de tanto de algún área silvestre protegida como del propio sistema de áreas silvestres protegidas como un todo. Ustedes alcanzan a, mejor la pongo así. Una lista bastante sencilla de los desafíos que nos pone el cambio climático en la región mesoamericana. La tienen ahí en la pantalla. En primer lugar, tenemos que reconocer que vivimos en una región que en términos climáticos es muy compleja y que parte de esa complejidad es precisamente por pertenecer a un sistema global y que la región pues se ve azotada por fenómenos climáticos que en muchas ocasiones no provienen precisamente del desempeño climático de la misma región. Es decir, en la región mesoamericana, en términos generales, sufre embates que vienen productos de la forma del desarrollo en el resto del planeta y no necesariamente nuestra contribución como mismo centroamericano es importante para tener este nivel de vulnerabilidad y esta urgencia por adaptarnos a los cambios del clima. El planeta, mientras tanto, en el medio de un entorno global que está marcado por negociaciones permanentes a través de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, ha hecho de los más diferentes tipos de esfuerzos, se han establecido muchas herramientas, muchos protocolos, hemos creado mucha ciencia y sin embargo el desempeño que tenemos, especialmente en la generación de emisiones, sigue sin hacer un cambio. La pandemia sí nos ha venido a enseñar nuevas cosas o más bien, a traernos a la palestra pública escenarios posibles de las urbes del planeta sin nosotros circulando, moviéndonos, quemando petróleo en la calle, sino con nosotros encerrados. Eso nos ha enseñado muchas cosas que no solo tiene que ver con las emisiones, sino que también tiene que ver y profundamente con el lugar que ocupamos en el planeta y cómo vamos quitándole espacio a otras especies que tienen exactamente los mismos derechos que la especie humana de sobrevivir a toda esta locura. Está cada vez más claro pues que necesitamos ecosistemas saludables. Eso cada vez se queda mejor esclarecido y cada vez más la lucha climática nos va enseñando que no podemos continuar la ruta de artificialización de los ecosistemas que traemos y que las soluciones más fuertes y más importantes que tenemos que tener son soluciones que se basan en el uso de los recursos naturales. En la jerga climática esto se llama soluciones basadas en la naturaleza y los últimos 4 o 5 años nos han ido permitiendo
generar conocimiento, generar diplomacia, generar esfuerzos internacionales para que esta lógica de las soluciones basadas en la naturaleza que promueve la lucha climática vaya acercando a esas dos instancias tan monstruosas que ha construido la burocracia internacional en términos ambientales, que son la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Biodiversidad. Hoy más que nunca está totalmente claro de que no podemos actuar si no es en sinergia absoluta, y es muy probable que incluso este año en China, en diciembre, si se logra producir una COP con presencia de delegados y delegadas internacionales, por supuesto no va a ser la locura que fue París, ni ninguna de las últimas reuniones de la Convención Climática o de Biodiversidad, sino que van a ser casi que solamente los tomadores de decisión con un par de asistentes que asistan a esta COP. Se va a empezar a hacer un primer intento, se está intentando hacer un primer intento de ambas convenciones sesionando conjuntamente. Eso es un buen augurio para el planeta, por lo menos porque nos vamos a ahorrar miles de viajes de avión para que vayan las mismas personas a dos convenciones, normalmente una en octubre y otra en noviembre y diciembre. Entonces, esta necesidad de ecosistemas saludables ya está entronada en la humanidad como un regreso a formas de vida mucho más respetuosas con la naturaleza y que va a traer, entre otras cosas, beneficios al sistema climático. Está claro entonces que los grandes puntos, los puntos calientes, los hotspots de biodiversidad en el planeta también son hotspots de cambio climático. Eso lo vino demostrando la ciencia, y tanto para identificar los impactos como para también identificar los mecanismos que tenemos que desarrollar para asegurar que esos hotspots sobrevivan en las mejores condiciones posibles como muestras sistémicas de lo que ha sido el planeta. Y también ya tenemos bastante claro que existiendo como una actividad sine qua non, obligatoria para cualquier sociedad humana, que se llama adaptación, que es precisamente la gestión del riesgo para trabajar, para evitar lo evitable, estamos claros que la adaptación no tiene una única lógica, que la adaptación requiere de ajustes nacionales, que requiere de visiones locales, que requiere de visiones territoriales, que requiere de visiones sectoriales, y que esto implica que la adaptación, al igual que la mitigación, que es algo que nos hemos metido nosotros en la sociedad costarricense muy en el tuétano de las decisiones de la sociedad costarricense, pues la adaptación también es una tarea de todos y de todas. No queda nadie que no tenga obligaciones para cooperar en los procesos de adaptación climática. Todavía hoy sobreviven ciertas discusiones, no les voy a leer esta definición que está ahí en la pantalla, pero sí me voy a referir a un tema particular y que es sumamente relevante en términos del quehacer climático en el planeta, que por supuesto el quehacer climático no es quehacer científico, es que todos los sectores estén actuando en consonancia con el cambio climático, y es que ha venido una distorsión, como suele suceder muchas veces, lamentablemente, desde el mundo científico en relación a que si estamos en cambio climático o no, que si estamos en un periodo de simplemente desajustes climáticos, o que si ya la ciencia puede inferir claramente y permitir que el planeta asuma que el cambio climático está aquí. Todavía hoy en las esferas políticas, por ejemplo, no me refiero solamente a Tiquicia, me refiero al planeta global, son considerados como aventados, como poco prudentes los políticos o las personas que participan en políticas, que dan por un hecho de que estamos en condiciones de cambio climático. Esto obedece a que en la ciencia
hemos creado estándares para generación del conocimiento científico y esos estándares para generación del conocimiento científico no han querido ser adaptados a la variabilidad climática que vivimos ahora, sino que seguimos trabajando con estándares que obedecían a periodos previos a que se desenmarañara una variabilidad climática y que hiciera urgentes soluciones, hiciera urgente que el planeta reaccionara y que se construyeran soluciones a todos los niveles. Entonces, al final de esta presentación vamos a poder ver por qué ya desde hace 15 años, muchos de los que somos aventados en temas ambientales y climáticos hablamos de que ya estamos en cambio climático y dejamos un toque de lado esas convenciones, esas discusiones relacionadas con convenciones científicas de cómo construir, de cómo utilizar diferentes variables y entre ellas el tiempo para poder construir conclusiones científicas de peso como esta, que si estamos en época de cambio climático o no. El punto sin retorno climático lo superamos hace muchos años y ese punto sin retorno fue precisamente para los que somos más aventados. El momento en que empezamos a superar ese punto sin retorno estuvo claro para muchos de nosotros que si bien faltaban unos cuantos años de hacer experimentación, ya no había punto de retorno y que si no habíamos llegado ya estábamos en la época del cambio climático. Para sacar del medio esa discusión, hablamos de que estamos en época de cambio climático. Tenemos muchas muestras claras, el calentamiento que hay en el sistema climático es inequívoco. Vamos a ver más adelante algunas filminas relacionadas con esto. No hay ninguna duda de que el planeta está calentándose. En segundo término, si bien en algún momento se establecieron dudas relacionadas con la frecuencia en que la historia de este planeta, que es muy larga, presentó en la historia del planeta cambios climáticos agudos como el que estamos viviendo, eso generó la necesidad de trabajar muchísimo conocimiento y hubo una investigación, no preciso en este momento de qué universidad gringa fue, pero fue una investigación hecha con seguimiento de pares y demás que logró demostrar a través de la glaciología de que el evento que estaba produciendo este calentamiento global fue el inicio de la revolución industrial, el momento en que en 1870 y algo encontramos el petróleo y que nos permitió disparar la tercera revolución industrial y nos permitió empezar a mover todos los motores que habían en esa época y todos los que diseñamos a futuro quemando combustibles fósiles, quemando petróleo. Esa investigación haciendo uso en la glaciología, haciendo uso de las mismas herramientas que se usan en la explotación de petróleo, con barrenos que se meten a las entrañas de la Tierra con motores. Esa investigación permitió que a través de barrenos se pudieran sacar de las entrañas de la Tierra muestras de hielo que fueron datadas por el método del carbono 14. Eso quiere decir que cuando este método, mejor dicho, es un método que permite que cuando encontramos materia orgánica, este método que está muy desarrollado y que se usa universalmente en tareas de arqueología, por ejemplo, este método permite fechar el carbono en el momento en que ese objeto, ese instrumento o esa ramita quedó ahí inerte en algún lugar del planeta. Entonces, sacaban muestras, dentro del hielo venían organismos congelados que traían moléculas de carbono y por el método del carbono 14 se dataron. Se le pusieron fechas, se supo hace cuántos
miles de años ese pedacillo había quedado atrapado ahí en el hielo. Igual en el hielo, además de muestras orgánicas, también viene oxígeno. Entonces se pudo medir en esas muestras de hielo, que en las burbujas de oxígeno que venían adentro del hielo, se pudo medir la presencia de CO2, el gas que nosotros utilizamos en la contabilidad de carbono para determinar cuál es el nivel de carbono en la atmósfera. Y se pudo entonces hacer una curva que demostró que a través del tiempo y el espacio efectivamente habían habido muchos cambios climáticos diferentes, que uno de esos se llevó a los dinosaurios, y que simultáneamente esta curva que empezábamos a vivir nosotros en 1849, ya para el 2009 estaba llegando a 380 partes por millón de CO2. Las partes por millón es una medida de la física, de la fisicoquímica para la presencia de gases en gases. La cantidad de un gas presente en una mezcla de gases se mide en partes por millón. Y el CO2, les dije, es una unidad que nosotros hemos establecido para hacer contabilidad de gases. De tal forma que cuando se quema petróleo va a salir CO2, cuando hay incendios forestales sale CO2, pero cuando aplicamos agroquímicos o ricos en nitrógeno, o cuando aplicamos o cuando los refrigerantes se liberan a la atmósfera, y me quedan un par de ejemplos más que no importa, son sustancias químicas que tienen alto peso de calentamiento global. Ese poder de calentamiento global que tienen el óxido nitroso y otros gases que con fuerte efecto invernadero se transforman en CO2. Entonces, cuando llegamos al 2009, que era la COP de Copenhague, ya el planeta iba por 383, 84 partes por millón, siendo que la estabilidad planetaria climática se podía mantener hasta las 350 partes por millón. El día que pasamos a 351 partes por millón de CO2 en la atmósfera, fue el día que empezamos ese punto sin retorno. Van a encontrar muchas páginas, hay grupos, coaliciones de ONG a nivel global que se llaman 350 y esa es la explicación de esa cifra mágica. Entonces, no hay ninguna duda de que nosotros influimos directamente sobre el sistema climático y es tan sencillo entenderlo como el siguiente ejemplo. ¿Alguien todavía tiene alguna duda de qué estamos haciéndole al planeta? Nosotros movemos todos los motores con petróleo, con diferentes presentaciones del petróleo, y el petróleo lo sacamos de las entrañas de la Tierra. Cuando yo era un huila, hace 50 años, fue pucha, en la escuela me enseñaron, y en el colegio lo repasamos, y lo volvimos a ver varias veces, el ciclo del carbono, como hay un ciclo de agua y un ciclo del nitrógeno, un ciclo del carbono y demás. En aquella época lo que nos enseñaban a nosotros es que en la Tierra estaba almacenado el 80% del carbono y que entre la superficie y la atmósfera estaba el 20% restante del carbono. Ese 20% restante del carbono son los bosques, son las algas en los sistemas oceánicos, somos todos nosotros, nuestras mascotas, nuestro ganado. Y en aquella época el equilibrio que existía con esa presencia de carbono distribuido así en el planeta, pues daba condiciones de vida muy particulares. Desde 1849, o 79, perdón, empezamos a sacar de las entrañas del planeta carbono en forma de petróleo. Eso se almacenó ahí, fundamentalmente a través de la historia del planeta. Cada vez que hubo un proceso de extinciones de dinosaurios, con la flora, con la fauna que acompañaba a los dinosaurios y con todos los eventos
geológicos que supusieron una vida trágica de este planeta mientras se fue consolidando como un lugar a donde podía haber vida. Todas estas formas de materia orgánica quedaron retenidas cerca de la superficie terrestre, no en las entrañas que suenan muy lejos, y ese petróleo ahí, sometido a esas condiciones de escaso oxígeno y a condiciones de presión por el mismo movimiento del material geológico, se fue transformando en ese líquido oscuro, espeso, que está ahí a unos cuantos kilómetros de la superficie de la Tierra, acompañado de este líquido de gas. Entonces, ¿nosotros qué hicimos a partir de la revolución industrial? Sacar ese carbón, que en forma de petróleo, meterlo en un proceso de industrialización donde simplemente se refinó utilizando la energía del mismo petróleo, y el refinamiento significó que nos daban diferentes tipos de combustibles. En todos los casos, esos combustibles han sido utilizados para motores de combustión, que es decir, que se quema ese combustible. El efecto de quemar el combustible es el que libera el CO2. Entonces, todas esas montañas de petróleo que hemos ido sacando del planeta, las hemos lanzado a la atmósfera simplemente quemando los combustibles que nosotros mismos producimos. Entonces, no hay ninguna duda de que nosotros somos la peor influencia que ha tenido el sistema climático en el planeta, y que estamos llegando, hoy ya hemos pasado los 400 y restos. Es más, ahora enseguida los busco para comentarles en cuánto estamos, pero creo que estamos como en 408, 400 partes por millón, 410 partes por millón. La forma de limitar el calentamiento, es decir, que no existe, que no siga creciendo el calentamiento, es reducir la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, o detenerla al menos. En este momento, la Convención de París, que fue el 2015, todavía, bueno, sí, en el 2020 hubo una especie de convención online muy poco exitosa, pero ahí ya en el 2020 todos los países han presentado cómo han avanzado en los compromisos que adquirieron en París, y todavía la tarea que tiene el planeta es aumentar más los compromisos de las diferentes naciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Reducir el consumo de petróleo como combustibles, cambiar las tecnologías de gases refrigerantes por gases refrigerantes que tengan, por componentes del gas refrigerante que tengan un menor peso en calentamiento del planeta. Necesitamos reducir a como de lugar el uso de fertilizantes nitrogenados. Eso significa que tenemos que avanzar en formas de producción de alimentos que no dependan de la nitrogenación del suelo, y eso significa pues que tenemos que recuperar, restaurar suelos y fortalecer las culturas en las que nuestros ancestros producían los alimentos. Aquí vamos a ver una serie de datos que son interesantes. Aquí hay una investigación entre el 60 y el 2015 que muestra claramente cómo se va comportando. En octubre del 2015 estaba en 402. Aquí está el dato. Debemos ir, sí, 420 partes por millón fácilmente debemos haber llegado entre 14 y 20. Ese es el comportamiento a lo largo de un poco más de 60 años de la presencia de CO2 en la atmósfera. Las anomalías de temperatura que se han presentado en la superficie terrestre desde 1880 al 2015, la podemos ver aquí. Vean abajo. Voy a ver si agrandándolo se facilita. Son datos de la NASA, arrancan en 1880 y llegan al 2012, y aquí demuestran claramente cómo las anomalías en temperaturas que tendían fuera de la época de variabilidad o de cambio climático, que tendían primero a hacer variaciones por debajo de los 0 grados, paulatinamente empezaron a comportarse oscilante durante un periodo de tiempo entre 1930 y 1970,
y finalmente se dispararon pues anomalías en las temperaturas. Esto es que no todos los años es la misma temperatura media, que van creciendo paulatinamente a lo largo de los años. En el caso de la región centroamericana tenemos esta infografía que muestra a través de estos triángulos que están dibujados aquí abajo a la izquierda, las tendencias significativas, tendencias de calentamiento significativo, tendencias de enfriamiento significativo, y lo que podemos ver, y las no significativas, que son las más pequeñas, y lo que podemos ver es cómo el planeta va cambiando, por ejemplo, a través del tiempo, que se van presentando cada vez más días cálidos. Esto incluye un pedazo ahí de Guyana e incluso de Venezuela. Cómo hay cada vez más días cálidos, cómo la precipitación total en los días húmedos varía. Hay tendencias a que aumenten o que bajen, y normalmente son tendencias casi todas muy poco significativas. Es decir, que la cantidad de agua ahí que nos dice esto, que sigue cayendo, puede asemejarse entre este periodo de tiempo, del 61 al 2003, mantenerse parecida o no constante, pero parecida. Las noches cálidas aumentan significativamente en la mayoría de los países. La precipitación y los días húmedos, de acuerdo también a la precipitación total en días húmedos, también se mantiene con subidas y bajadas que no son significativas. En los días muy húmedos exactamente igual, y en los días extremadamente húmedos, fíjense que empiezan a aparecer algunos triangulotes, lo cual quiere decir que empiezan a aparecer tendencias significativas de cambio a días extremadamente húmedos. Y las noches frías varían apenas hacia aumentar la temperatura o a bajar la temperatura. En fin, hay mucha investigación que se realiza en muchos lugares del mundo para mantener este tipo de información fresca, que lamentablemente después pues prácticamente nunca se usa para prevenir, sino que simplemente se usa para enseñar o alimentar la necesidad de crear políticas públicas, pero que cuando llega el momento en que hay que aplicarlas no se utilizan. Vean este gráfico que clarito. Para los 80 había 15 huracanes detectados en la región. En los 90 bajaron a 9 huracanes, y entre el 2000 y el 2009 el promedio de huracanes que se presentaron fueron 39. Evidentemente cada uno de estos huracanes tiene consecuencias para las sociedades que también son muy diferenciadas. No es lo mismo que se caiga New Orleans por un huracán a que se caiga un pueblo misquito por el mismo huracán. Evidentemente la resiliencia de las naciones, la resiliencia de las poblaciones, la posibilidad de que la vida continúe en cada uno de esos sitios está adosada fuertemente no al poder de los huracanes solamente, sino también al sistema económico y al poder de cada uno de los países. Aquí tenemos al niño y la niña trabajando en simultáneo a través de las décadas, de los años. Abajo están los años del 50 hasta el 2010, y como podemos ver que el niño, tradicionalmente ha mantenido mayores niveles de variabilidad que el fenómeno de la niña, lo cual nos superpone como otro elemento más a los fenómenos hidrometeorológicos que vienen sucediendo, pues simplemente por lo que desata
el calentamiento global a nivel planetario. Aquí tenemos episodios de sequías que se han presentado en Guanacaste, en Costa Rica, de 1972 al 2015, y también se puede ver claramente cómo en el 72 fueron 42 episodios de sequías y con alguna variabilidad se va asentando hacia el 2015 como 6 meses en solo 6 meses, de enero a julio del año 2015, la cantidad de episodios aumenta sensiblemente. La anomalía promedio anual de la temperatura en Costa Rica aparece aquí marcada. Se puede ver claramente de que desde 1825 al 2013 venimos en un constante aumento de temperatura que, por supuesto, tiene impactos totalmente diferenciados en diferentes localidades y en diferentes realidades sociales, pero también tiene impactos acumulados en diferentes formas productivas, como todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, con lo agropecuario. También tiene que ver con la ocurrencia de enfermedades que están relacionadas, y ni hablar pues de cómo está relacionado con la ocurrencia de los fenómenos hidrometeorológicos con la infraestructura pública y privada en el país. Hay muchos registros nacionales. En la literatura tienen una publicación que hice yo junto a dos colegas, que es sobre los efectos que el cambio climático ha tenido sobre especies en Costa Rica. Una de las investigaciones más interesantes que salieron hacia el 2009 para Copenhague es precisamente que incluso quedó registrado en una película este efecto, y es que a nivel planetario, a medida que ha ido creciendo la conciencia climática y que todos y todas nos vamos preocupando cada vez más por las consecuencias que tiene el cambio climático, se han ido posicionando en la mentalidad de la gente ciertas especies como las víctimas del cambio climático. Entonces, cuando una parte de ese muestreo se hizo, por supuesto, en Costa Rica, en cada nación hubo muestreos diferenciados de esta encuesta para identificar cuáles eran las especies, y resultó que en nuestro capítulo en Costa Rica, la visión que tenía nuestra gente del impacto climático allá para el 2015 no es tan lejos. Ustedes iban entrando a la U seguramente o terminando el cole. Cuando a la gente le hablaban de cambio climático y le pedían que relacionarlo con alguna especie animal, inmediatamente la gente pensaba en el oso polar, pensaba en los pingüinos, no me acuerdo cuál era la otra especie. Cuando nosotros realmente ya teníamos mucha investigación nacional identificando los cambios que paulatinamente se han ido produciendo en la flora y en la fauna en Costa Rica a raíz de la variabilidad climática y el cambio climático. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Yo hice esa publicación que identificamos 38 especies diferentes solo para osa, y una zona geográfica que determinó el financista, el Fondo de Canje por Naturaleza, que se llamaba Maquenque, que incorporaba el refugio de vida silvestre Maquenque, las alturas de Monteverde y un montón de pequeños refugios que están ahí entre Sarapiquí y San Carlos. En esa investigación identificamos 30 y tantos. Entre ellos les voy a mencionar que no está incluida en esta presentación ninguna filmina de esos. Les voy a mencionar, por ejemplo, que en el caso de Monteverde, Monteverde es lo que se llama un hotspot de
extinciones a causa del cambio climático. Sucedió allá por 1986, que en una de esas de esos eventos hidrometeorológicos particulares que suceden y que hay muy poca forma de explicar la razón de su ocurrencia, hubo un periodo casi de 20 días donde no salió el sol y llovió y llovió y llovió y llovió. Monteverde es un terreno alto, montañoso, frío, en el medio del trópico, con un bosque nuboso extremadamente denso y tiene una proporción muy importante de anuros, de sapitos, de ranas y de lagartijas que habitan Monteverde. Sucede que por la biología propia de los anuros batracios, de los sapos, de las ranas y de las lagartijas, estas especies tienen la capacidad de respirar por la piel y dependen, para poder respirar de la piel, de un equilibrio particular que tiene que existir en la presencia de ciertas formas de hongos que son diferentes en cada una de estas especies, y para que esos hongos estén en proporciones adecuadas, las ranitas, los sapitos y las lagartijas que viven en el suelo del bosque, mezclados entre la hojarasca del bosque o en las capas de los árboles o en las bromelias, requieren cada uno de un periodo de tiempo de calentamiento X, que todavía no se conoce con precisión para cada especie, para lograr que esos honguitos pues sean lo suficientes como para ayudarles a impermeabilizar la piel, pero que no le obstruyan la posibilidad de intercambiar oxígeno a través de los poros de la piel. Pues bueno, llovió mucho y gracias a esas 3 semanas en que no paró de llover, que solo vivieron en una nube, y además de eso, y gracias a eso, los sapos, las ranas y las lagartijas, pues no pudieron salir a solearse. Hubo un proceso de extinción que al principio se determinaron 2 extinciones. La del sapo dorado, que la mantenemos como una extinción porque no ha habido sapos dorados en ninguna otra parte. No existe esa especie en otro sitio, una especie endémica de solamente Monteverde, y se fue, desapareció. Y aparte una rana que se llama rana arlequín. Esto que les comenté sucedió en el 86 y recién hace unos 4 o 5 años una bióloga de la UCR encontró ranas arlequinas en las alturas en Talamanca. Entonces esa que se había dado por extinta no la perdimos porque estaba presente ahí. Este tipo de procesos que significan que indirectamente, 2 veces indirectamente, aquí es primero porque hay un hongo de por medio que tiene que vivir o morir o mantenerse en una cantidad estable. Segundo, porque es una especie que respira por la piel y no por las narices. Estas 2 extinciones que se documentaron en ese momento fueron productos evidentes de un cambio climático que azotó durante 30 días simplemente o 3 semanas a una localidad, y que al final el cambio en los fenómenos hidrometeorológicos asociados al cambio climático fue lo que provocó que se produjeran todas estas razones, todos estos elementos se concatenaran para que desapareciera una especie. Pero no siempre se trata de que desaparezcan especies. Ahí mismo en Monteverde, por ejemplo, hoy hay una industria poderosa turística establecida, y esa industria turística poderosa ha estado eternamente vinculada al Quetzal. ¿Por qué? Porque era el sitio, cuando yo llegué aquí en el 81, para ver un Quetzal, la única forma de ver un Quetzal era ir a Monteverde. Paulatinamente
hay un efecto de migración altitudinal que se produce en especies simplemente porque empieza a cambiar la temperatura, el clima a nivel en las tierras bajas de todos los territorios, y a medida que se va ascendiendo en las montañas, empezamos a determinar que hay franjas climáticas, franjas de temperatura, franjas de luz, franjas de insolación, franjas que provocan que a medida que vamos subiendo una montaña, pues encontremos arriba el páramo y allá abajo, al final de esa montaña, la playa o el bosque húmedo nuboso, como puede suceder en el Cerro de la Muerte, pero que si subimos y subimos y subimos, vamos a encontrar páramo. ¿Qué es otro efecto que se ha documentado en el país? Pues que el quetzal, en Monteverde, es que el quetzal, que era el rey de las altas cumbres de Monteverde, hoy está siendo asediado furiosamente por la población de tucanes que vivían en una franja más abajo y que por el cambio del clima, pues tienen que subir y empiezan a meterse en la siguiente franja climática, pues simplemente porque falta alimento en la de ellas. Y ahí está sucediendo que el tucán, que es una especie que está en todas partes, que nunca jamás en una ficha de Monteverde uno iba a encontrar en esa época tucanes que lo único que vendían eran quetzales, pues los tucanes están comiendo los huevos, los quetzales en los nidos. Entonces, ya sabemos, ya está escrita esta historia y ya se sabe que el quetzal va a desaparecer de Monteverde. Dichosamente no se va a extinguir porque hay en muchos otros lugares del país ya, en el Montes de Oca hay quetzales, en el Panu que se llama Zona Protectora del Río Tiribí, ya han habido ya avistamientos de quetzales. En las tablas, en lo que fue las tablas y que ahora se llama Reserva Biológica Pájaro Campana, hay, en Dota hay, etc. No se va a extinguir el quetzal, pero esa industria turística muy poderosa que está sentada en el quetzal, en Monteverde, ha tenido que empezar a adaptarse y eso se trata de empezar a vender estas otras posibles especies emblemáticas para esa región. Aquí tienen varios ejemplos que no me voy a detener porque ya le conté dos historias propias de Monteverde. Ahí pueden ver en el primero el caso de esta polilla que se va desplazando a lo largo del tiempo. En los bosques se empiezan a detectar diferentes formas de respuestas de las diferentes especies y ahí ya no son solo animales sino también vegetales. Y eso está basado, estas dos gráficas lo demuestran claramente, en cómo a través del tiempo la temperatura puede y los días secos pueden variar de una forma escandalosa y evidentemente las especies no son tan resilientes como para acostumbrarse a cambios tan violentos como estos. También se ha mostrado cómo crecen de una forma diferente en los bosques tropicales los árboles en función del cambio climático, es decir, que los anillos de crecimiento se van adelgazando, lo cual significa que el maderero produce, el reforestador produce menos madera simplemente porque van cambiando las temperaturas. Los dos océanos nos muestran condiciones sumamente problemáticas para que la vida continúe siendo exactamente la misma de aquí al 2050. Se puede ver en esta gráfica que se muestra claramente cómo en las aguas del Mar Caribe van aumentando de temperatura. Los cambios que se producen en el mar normalmente también están asociados a cambios que van a suceder directamente en el territorio terrestre también. Aquí tenemos el caso del Mar Caribe con las montañas en Monteverde y se puede ver que en la medida en que la evaporación que se produce en el Mar Caribe, es decir, que días más calientes o
aquí abajo, más calientes, las nubes, en vez de formarse en los estratos que tradicionalmente se habían venido formando, ascienden más. Eso quiere decir que esas nubes no van a ir a chocar con las laderas de Monteverde, y entonces estos efectos que se viven dentro del Mar Caribe terminan determinando para la superficie terrestre, para las montañas de Monteverde, que cambios que son relevantes para mantener las condiciones de vida en esos bosques. Eso nos pone ante escenarios que son muy complejos y que normalmente, digamos que no son percibibles fácilmente por la ciudadanía, y mucho menos por los sencillos campesinos y campesinas que simplemente miraban para el techo a ver cuándo iba a llover para, por ejemplo, poder sembrar. Aquí tenemos otro ejemplo que es importante, que tiene, no es otro ejemplo, otro elemento que es importante, que por eso mantuve esta filmina en esta presentación, y es el tema del embalse Arenal, que es el más trágico ejemplo de adaptación que hemos tenido que hacer en el país, a mi criterio equivocada, pero adaptación al fin de cuentas, de sacar agua de la vertiente Caribe, de las llanuras del Tortuguero, para trasladarla al Guanacaste seco, donde el agua se sigue utilizando como si fuera un recurso en abundancia. Este tipo de artificializaciones de la naturaleza, que cojamos agua sin ni siquiera preguntarle a las comunidades aledañas al embalse Arenal, cojamos agua para llevarla a Guanacaste y por bombeo hacerla llegar a arroceros, a cañeros, a poblaciones humanas que por supuesto tienen todo el derecho al mundo a tener agua, venga de donde venga, a la industria del turismo, que lamentablemente en esas zonas tiene canchas de golf que son regadas todos los días por las condiciones de lluvias que se presentan. Pues este tipo de artificializaciones son las artificializaciones que el planeta no soporta. ¿Por qué? Porque esto podría tener marcha atrás si dentro de Guanacaste, que es tan sencillo como tapar el tubo que sale de la laguna Arenal hacia el Pacífico, pero eso solo sería materialmente posible si Guanacaste realmente desarrollara una nueva cultura de agua, desarrollara sus propias fuentes de agua, recuperara todas las fuentes de agua de su cordillera. Y no, nosotros lo que hacemos pues es meter mucha plata en infraestructura, pasarle por encima a lo que haya que pasarle, y nos quedamos quietos pues simplemente gozando de que ya resolvimos ese problema. Aquí tienen más datos sueltos de lo que ha sucedido en Monteverde, cómo los números de días secos aumentan, cómo se van reduciendo los caudales de agua en el mismo lugar. El comportamiento de los niveles del mar a nivel global, que está clarísima en este histograma de la derecha, cómo va aumentando el nivel del mar y cómo nosotros lo vivimos de formas totalmente diferentes en el Caribe y en el Pacífico. Vean, en este caso es en el Golfo de Fonseca, una inundación común y corriente, a la que ya estamos acostumbrados y ya absolutamente desensibilizados. Esos son los escenarios de nivel medio del mar, de la temperatura en el Golfo de Fonseca, y vayamos a Cahuita. Estas son todas fotos tomadas, 2 por mí y 2 por otro colega biólogo que hemos trabajado en estos temas, y nos encontramos exactamente en el mismo lugar. 25 de abril del 2014, al costado del mar teníamos un camino que era utilizado tanto para transportar cosas a los guardaparques como la gente recorrer el parque desde Playa Blanca hasta Puerto Vargas, que en enero del 2015 el mar se lo empezó a comer, y el 30 de enero, en menos de un mes, el camino prácticamente
desapareció. Y desapareció al punto de que el plan de manejo de Cahuita, que había mandado construir en 5 años este sendero, tuvo que ser renovado el plan de manejo después cuando ya había sido construido un nuevo sendero dentro del Plan Nacional Cahuita. Es decir, lo que se utilizó para hacer el plan de manejo de Cahuita como escenario climático de hasta dónde iba a subir el agua no sirvió de nada. Aquí tenemos como una instalación de un parque prácticamente desaparece en un periodo muy semejante. Estos son 4 años. Las tendencias históricas del Mar Caribe, fíjense cómo va aumentando la temperatura paulatinamente en el Mar Caribe. Esta ya la habíamos visto. Y bueno, aquí empiezan a aparecer las responsabilidades, ¿verdad? Lo que aporta el sector industrial en emisiones de gases de efecto invernadero, que alcanza el 91% de los aportes que suceden a nivel planetario, y que el manejo de bosques, la destrucción de los bosques, las quemas, los incendios y demás de los bosques, solo generan el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero anuales que se lanzan a la atmósfera. Aquí tenemos datos del IPCC que nos ayudan a ver cómo claramente somos nosotros. Los gases que son de origen humano, el metano, el nitritos, óxido nitroso, perdón, y el CO2 son los gases más importantes en este momento en la atmósfera, todos de origen antropogénico. Aquí hay una diferencia que no es antropogénica por el metano que sale de pantanos, de golfos, de aguas retenidas, aguas lóticas, pero que en la práctica, fíjense que nuestra responsabilidad es vital dentro del calentamiento global que estamos viviendo. Este es el comportamiento que para París se esperaba obtener de emisiones, las emisiones históricas que se venían produciendo, y a partir de que cada uno de los países se dedicara a hacer la contribución nacionalmente adaptada de climática, es decir, cuáles eran nuestros compromisos particulares climáticos, lo que se esperaba es que esa curva fuera o cogiera los niveles de emisiones estimados, que son las barras amarillas de este histograma, pensando que para el 2050 pues el planeta tuviese emisiones mucho más bajas que las de 1990. Ese fue el escenario que se construyó. Esta no les voy a llenar la cabeza de eso porque nos vamos a volver locos. Ok, y este es uno de los datos globales que son más dolorosos en términos generales para América Latina. Aquí se puede ver que que el nivel de impacto que van a tener en cada una de las regiones está vinculado al tamaño, a la dimensión de cada una de estos globos rojos que están marcados en el planeta. Lo que se puede ver claramente es que en la zona tropical, Centroamérica, Mesoamérica en realidad, es el mayor hotspot, es decir, es donde más desastres vamos a tener asociados a los fenómenos hidrometeorológicos del cambio climático en los siguientes años. Y aquí empiezan una serie de datos sueltos que nos muestran otra vez cómo se van produciendo los cambios
de temperatura y precipitación en Centroamérica. No me voy a detener mucho. Tienen que tener esto como simple respaldo para ustedes. Y evidentemente, pues cuando se empiezan a producir cambios sustantivos en las precipitaciones, en la cantidad de agua que fluye en la atmósfera y que cae al planeta, pues prácticamente todas los fenómenos, las formas de vida, los procesos, los sucesos que ocurren en el planeta se van a ver alimentados, impactados o incluso anulados, extintos, desaparecidos por fenómenos, como consecuencia directa de estos fenómenos de agua. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se comporta la escorrentía. En la primera gráfica de la izquierda, arriba y abajo, cómo se comporta la evapotranspiración, cómo se comportan los índices de áreas foliares. Inevitablemente, si hay mucha más agua, van a cambiar las dimensiones de las hojas, y cómo se van viendo cambios en las diferentes formas de vida, en la distribución de formas de vida e incluso en extinciones en Centroamérica. Encontramos también, por ejemplo, en este caso, para un producto que se produce en toda la región centroamericana y que, como en casi todo, no estamos integrados ni vendemos un solo producto como centroamericano, pero que al final de cuentas todas nuestras economías en Mesoamérica tienen una fuerte dependencia en el café. Aquí se puede ver, por ejemplo, cómo en El Salvador, esto para 2015, se puede producir café entre los 700 metros sobre el nivel del mar hasta los 1700, como se prevé que en El Salvador el cambio sea para producir entre 1000 y 1700 metros. En Guatemala hoy se produce, en el 2015 se produce café de los 600 metros a los 1800, y se esperan en Guatemala que el cambio los lleve a 1200 a 2200 metros. Ahí está el dato de México y ahí está el dato de Nicaragua. ¿Qué significa esto en términos concretos en el campo? Pues que hay culturas campesinas que están asociadas indisolublemente a lo que producen y a las formas de producción que tienen. Que si se cooperativizan, que si venden solos, que si tienen beneficios individuales, como el caso de Nicaragua, o se construyen beneficios colectivos para que todos juntos procesen la cosecha, cómo se vende, etc. Todas estas variaciones van a tener impactos sociales y económicos fabulosos, impactos que normalmente los vemos ajenos al cambio climático, impactos que simplemente se toman como que ya no se puede producir algo en esa tierra, pero en realidad eso es producto, pues, de todos los desequilibrios globales que están apareciendo. Cuando lo vemos acá a nivel de los ecosistemas forestales, no del ecosistema cafetal que lo creamos nosotros, sino viéndolo como ecosistemas forestales, que pueden ser plantaciones forestales o que también pueden ser bosques naturales. Vamos a encontrar diferentes efectos, todos ellos muy delicados para entender qué le espera a estos ecosistemas en épocas de cambio climático. Aparte de las perturbaciones humanas que han tenido los bosques en general, vienen tormentas fuertes, vienen cambios en patrones de lluvia o temperatura, vienen tormentas eléctricas en zonas donde antes no eran comunes, y este tipo de perturbaciones, sumadas a las perturbaciones humanas, ya ponen en un estado de fragilidad a los ecosistemas forestales. Los árboles no tienen la facilidad de cualquier animal que se pueda movilizar para la reproducción. Entonces, esta dificultad que tienen los árboles para reproducirse, y es que les cuesta trasladarse, migrarse, aunque lo hacen a través del tiempo, provocan que ante un cambio
repentino en condiciones climáticas en una zona, haya especies de crecimiento muy rápido que pueden ser gramíneas, que pueden ser matas y no árboles, que van colonizando esas tierras con mucha mayor facilidad, y a los árboles, cuando quieren llegar, ya han perdido ese territorio, o sea, no tienen el espacio para asentarse. Entonces, ¿qué va pasando? Que los bosques se van simplificando, van desapareciendo muchas formas forestales y van quedando las que resisten más. Estamos viendo un fenómeno de migración de los ecosistemas. Ese proyecto que les conté de donde salió ese trabajo con el tucán y el quetzal, o con estos anfibios de Monteverde, estaba precisamente destinado a identificar especies que, sujetas a la presión climática, se habían quedado fuera de los ecosistemas que estamos protegiendo. Nosotros tenemos una definición de áreas silvestres protegidas que están amarradas al piso, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos parques nacionales que están marcados en el territorio, y sucede que con los eventos climáticos los ecosistemas se mueven, pero los límites de los parques no se mueven. Entonces hay especies que nosotros, cuando creamos esos parques y cuando gestionamos esos parques, esas áreas silvestres protegidas en general, se establecieron teniendo un contorno y una característica ecológica particular, y ese contorno y esa característica ecológica particular hoy ha cambiado, porque simplemente los ecosistemas están migrando. Hay migraciones que son altitudinales. Les puedo dar de ejemplo en la península de Osa, por ejemplo, que había nuestra subespecie de monito tití que está en la península de Osa. Antes de 1980 nunca había sido detectado fuera de la playa, prácticamente. Vivía entre los 0 y los 30 metros sobre el nivel del mar. Y hoy ya se encuentra a 300 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque las plantas que generaban todos los ciclos de flores y frutas y hojitas para que ellos comieran, paulatinamente han ido subiendo en el territorio. Entonces, aunque a nosotros nos cueste verlo con nuestros ojos y verlos y notar en el tiempo la migración de los ecosistemas forestales, también sucede, y evidentemente pues la velocidad que le ponen el cambio climático a estas migraciones no pueden ser fácilmente adaptables las especies de árboles individualmente. La migración de especies de árboles, los fuegos que se producen por eventos humanos y también algunos relacionados con el cambio climático, las diferentes plagas que se van soltando en los ecosistemas forestales. Esto funciona en virtud de algo que está establecido como una ley natural ya, que se llama el equilibrio predador-presa. Eso quiere decir de que la cantidad de predadores que existe de una especie, que puede ser el lobo, va a estar sujeta a la cantidad de presas. Pongamos que los lobos solo comen ovejas en ese caso, de tal forma de que si aumenta la cantidad de ovejas, puede aumentar la proporción de lobos, y si se reduce la proporción de ovejas, van a bajar la cantidad de lobos. Ese es un equilibrio dinámico que sucede permanentemente en toda la naturaleza, en todas las especies. Entonces, en virtud de que se produzcan ya sea fuegos o migraciones, lo que potencialmente sucedería a nivel ecosistémico es que por la migración o por el fuego, algunas especies forestales van a haber reducido su número. Sin embargo, las plagas que afectaban a esas especies forestales, cuando había 1500 árboles, no van a fallecer porque haya menos, porque de repente haya un fuego que queme la mitad, sino que más bien, perdón, no eran plagas.
Vuelvo, hago de nuevo el ejemplo. Una especie que coexiste alimentándose de una especie forestal, cuando sucede un fuego o comienza un proceso de migración y ya las semillas nuevas no necesariamente producen ejemplares cercas, esa especie que tiene una relación de mutualismo con esa especie forestal, de repente empieza a ver que cada vez hay menos árboles de los cuales alimentarse, vivir o lo que fuese, no importa la relación que tuvieran. ¿Qué sucede entonces? Que esas especies que son las que viven del árbol, tienen una representación, una cantidad de animales muy mayor, sujeta a una mayor cantidad de árboles, y cuando empiezan a desaparecer los árboles, estas especies que mantenían un equilibrio con el árbol se empiezan a transformar en plagas. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo en todo esto? Que los bosques se van haciendo cada vez más jóvenes, que van muriendo las especies más viejas, que se van trasladando en el camino. Cuando se van reproduciendo, empiezan a movilizarse como ecosistemas y empiezan a desaparecer los ecosistemas maduros. ¿Y eso qué sucede? Que con la desaparición de ecosistemas maduros, los ciclos biológicos que hay ahí adentro, que hacen posible la vida de cada una de esas especies individualmente y el conjunto, empiezan a debilitarse y así se van desapareciendo. Hasta que desaparecen. Es el caso de la extinción que le acabo yo de relatar de los anfibios, que los relató un gringo que se llama Pons, que vive allá en Monteverde hace mucho tiempo. Denme un momentito que voy a traerme agua, por favor. Aquí ven precisamente en ese enredo que se me hizo el desplazamiento de las especies, como hay especies que son muy aventajadas para su movilización y otras que tienen sus dificultades propias. Entonces, estas características que son totalmente propias de la biología de cada especie, son características que son determinantes y que le pueden determinar la posibilidad de sobrevivir ante un mundo cambiante a las diferentes especies. Lo que sí está clarísimo es que, por ejemplo, ahí tienen el caso de los mamíferos ungulados y mamíferos carnívoros, que de nada, muy poco pueden lograr migrando y teniendo esa velocidad rapidísima o poderosísima para poder migrar, si no migran los ecosistemas, porque no pueden vivir en lugares donde no tengan plantas herbáceas, no pueden vivir donde no haya árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ninguna, y esto es uno de los preceptos del cambio climático que hay que tener siempre presentes cuando hablamos de adaptación del planeta, es que ninguna especie se salva sola, o nos salvamos juntos o nos desapareceremos paulatinamente mucho más de lo que pensamos. Se empiezan, todo este conocimiento que viene a continuación de gradientes ambientales y ecosistemas potenciales, son herramientas que se han ido construyendo para simplemente poder lograr tratar de tener escenarios y de poder entender qué es lo que va a pasar a futuro. Así partimos de un escenario hoy, que es este mapa que tiene la cantidad de diferentes bosques que tenemos presentes en el país. No me voy a detener, a quien le interese en particular este tema se puede pescar y lo puede coger de aquí, puede pescar toda esa información y procesarla. Y aquí pueden ver claramente cómo las unidades fitogeográficas que nosotros esperamos o los procesos de transformación que nosotros esperamos hacia el 2050 nos pongan en un escenario más o menos como este. Estos son nuestros ecosistemas actuales. Ahí pueden ver la cantidad de ecosistemas que están descritos en el país y que
cada uno de esos ecosistemas pues encierran realidades biológicas y ecológicas totalmente particulares que nos han permitido trazarle un límite entre ellos. Y esta es la simplificación extrema a la que va a llegar el país si la situación climática sigue siendo exactamente la misma. Es decir, si tenemos la misma cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, si el comportamiento de las variables hidrometeorológicas relacionadas con el cambio climático sigue manteniendo un comportamiento semejante al que tenemos, etc. La conclusión que vamos a tener para allá, para el 2050, si todo continúa tal como está sucediendo hasta ahora, es que vamos a tener menores posibilidades de que haya mayor variabilidad en unidades fitogeográficas, que las zonas donde más va a llover es en la región sur, entonces ahí se van a poder mantener algún nivel de variabilidad en unidades fitogeográficas, que va a haber áreas que van a ser recolonizadas por otros ecosistemas. Habría que ver con detalle en cada una de las regiones en cuánto afectarían las condiciones climatológicas a los productores en cada una de esas zonas. Digamos que para la zona urbana la cantidad de la variación de los fenómenos hidrometeorológicos nos marcan desgracias en infraestructura fundamentalmente, o a veces en enfermedades, pero allá en los territorios donde se produce comida, las cosas cambian totalmente. Hemos ido desarrollando este conocimiento, hoy concepto, de los refugios climáticos, que lo que establece es que en los procesos estos de migración de los ecosistemas, lo que va sucediendo es que haya diferentes ritmos para que se produzcan estas migraciones. Entonces, normalmente en pequeñas depresiones topográficas es donde suele suceder de que el clima pase por encima, digamos, cuando encontramos en procesos de migración de ecosistemas, es muy común ver que haya espacios donde la migración no ocurre porque se dan diferentes fenómenos. Por ejemplo, cuando se trata de una depresión topográfica, es muy fácil entender cómo metidos allá abajo, el viento, la lluvia y el sol y demás no se van a comportar de idéntica forma a que si estamos en una cumbre o al nivel de dominante como bajo dentro de ese territorio. Entonces estos refugios climáticos son muy importantes porque ofrecen la posibilidad a las especies de tener, de hacer ese refugio temporal, es decir, de quedarse ahí donde ellos conocen y saben y están adaptados para vivir en esas condiciones y poder reducir la velocidad de la migración de tal forma de que cuando les corresponda a ellos o a sus descendientes migrar, haya más certeza y más conocimiento de las condiciones a las que se van a enfrentar. Tenemos ya identificados y de una u otra forma la red de corredores biológicos responde un tanto al concepto de conectividad climática. Tenemos ya identificados que tal como se produce en esta migración de ecosistemas, hay una constante de cambio futuro en la temperatura que se va reconociendo. Hay también como un reconocimiento de que los cambios que se suceden en estas migraciones van generando
condiciones particulares en una zona para donde termina creándose un nuevo clima y que estas dos variables son las determinantes entonces para la dispersión de las especies, y eso es bastante sencillo de entenderlo. Si las condiciones naturales van migrando en una dirección específica y esas condiciones naturales están regidas por la temperatura, por el clima, por las lluvias, etcétera, pues esa dirección que toman los procesos naturales va a ser la que va a estar marcada también para la dispersión de las especies. Como les decía entonces que los corredores biológicos tienen exactamente esa lógica también de servir como espacios del territorio donde, además de que haya una gestión ambiental adecuada, se sume esto al territorio que puede ser utilizado para la migración de especies como fenómeno del calentamiento global y el cambio climático. Aquí tenemos otra lista más determinada de los impactos que suceden en el océano. El calentamiento en el océano produce blanqueamiento del coral, aumenta el nivel del mar, simplemente porque se expanden las aguas. Aumenta el nivel del mar también porque se derriten témpanos y glaciares en el mar o en los territorios terrestres, y esa agua va a parar de alguna forma a los océanos. Y también está absolutamente demostrado que hay alteraciones en la estratificación natural de las columnas de agua, es decir, las temperaturas que se encuentran en los diferentes océanos, en las diferentes partes del planeta, han sufrido variaciones, siendo que ya se sabía que había columnas de agua con temperaturas determinadas en cada uno de estos océanos, pues ahora se encuentran cambios importantes. Los océanos además se acidifican. Eso produce dos fenómenos que son complejos para la fauna de moluscos y para la fauna de corales, que es la de calcificación y la disolución. Esta acidificación del océano, por ejemplo, nos ha tenido a nosotros con muchas barreras de coral que existían en los océanos al borde de la extinción, y de repente vuelven a retomar vía. En la isla del Coco igual, tanto por el calentamiento global como por la acidificación, hemos tenido pérdidas importantes de bosques de corales. Aquí tiene una serie de impactos acumulativos que terminan en los océanos y que están todos relacionados pues con el cambio climático. Y aquí está el concepto de llegar a un punto de no retorno que les decía. Allá por cerca entre el 2000 y el 2010 fue que esta variabilidad climática medida por un laboratorio de cambio climático creo que esto es de la Universidad Nacional, el Laboratorio de Ciencias de la Atmósfera se llama, se empezó a demostrar de que la variabilidad pues empezaba a pasar esta barrera de los 21 grados, y a partir de aquí, en todo este segmento que aparece coloreado verde, es que se produjeron muchas discusiones, donde empieza el segmento verde, perdón, se produjeron una multitud de discusiones de que si ya habíamos entrado en la época del cambio climático o todavía estábamos en ciclo de variabilidad climática. Lo importante es que ya pasamos el punto de no retorno, que lo que espera de aquí para adelante es una intensificación de la temperatura y de todos los desórdenes que provoca el cambio climático. Y evidentemente que si bien a nosotros nos golpea el cambio climático a nivel de infraestructura, a nivel de producción, a nivel de culturas productivas,
todas las especies que estamos sobre el planeta estamos sujetos precisamente a esas fuerzas del cambio climático y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad planetaria de cooperar para que las especies que nos acompañan pues, puedan pasar esta crisis climática. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo de tener áreas del territorio gestionadas como áreas silvestres protegidas o manejadas en función de la restauración o manejadas en función de la riqueza y la salud de los ecosistemas que están ahí, son tareas ineludibles porque de nuevo nosotros no nos podemos salvar en este episodio de la humanidad solos. Si nosotros no salimos adelante con las especies que nos acompañan, vamos a tener muy desmejorada la calidad de vida que hemos llegado a tener en estas épocas previas al cambio climático. Hasta aquí llega la clase, chicos, chicas.